Buenos días. Estamos iniciando entonces la clase de procesamiento de minerales e hidrometalurgia. Em, Como siempre, la Hola, clase está profesor, buenos días. siendo... Hola, hola, José. Hola, Sebastián, Antonieta. Bueno, como siempre, la clase está siendo grabada y va a quedar disponible entonces en la carpeta que tenemos compartida para esos efectos. Bien, si ustedes recuerdan, la clase anterior estuvimos conversando solamente aspectos teóricos de lo que tiene relación con el proceso de molienda, ¿no es cierto? Y dijimos que la molienda, al igual que el proceso de chancado, corresponden a lo que se llama los procesos de conminución. No es otra cosa que procesos que permiten disminuir tamaño de partículas. Disminuir tamaño de partículas. En el caso del chancado es a través de vía seca, ¿no es cierto? Porque hay una fractura simplemente ahí. Y en el caso de la molienda, vimos que ya no era seco, sino que es un proceso húmedo, se genera una pulpa. Entonces ingresa lo que viene del chancado, entra al molino, el molino está rotando con una cierta velocidad, ¿no es cierto? Una velocidad inferior a la velocidad crítica, que lo vimos en la clase anterior, y dentro de este molino hay elementos de molienda, ¿no es cierto? O cuerpos moledores, que pueden ser barras, de ahí viene el nombre entonces de molino de barras, o pueden ser bolas, y por eso es que viene entonces el nombre de molino de bolas, dependiendo de qué es lo que tenga el interior como elementos de molienda que ayuden a esta molienda, a esta fractura, se va a llamar molino de barras o molino de bolas. Ahora, entonces, dentro del molino hay elementos de molienda que están rotando a una velocidad, ¿no es cierto?, determinada, que es inferior a la crítica. Se ingresa por un costado el material proveniente del chancado, se está moliendo el interior, se agrega una solución, ¿no es cierto?, que es agua con insumos químicos para ir ayudando a la solubilidad del mineral, y se genera entonces como producto lo que se llama una pulpa. Entonces ingresa por un costado material, hay alimentación por un costado y por el otro costado por rebalse, generalmente por rebalse, aunque hay algunos de descarga central, pero generalmente por rebalse sale entonces el producto que es una pulpa, y esa pulpa va a la siguiente etapa que corresponde a la flotación. La flotación todavía no la hemos visto, solamente estamos en la parte de molienda. Y eso es lo que vimos nosotros en la clase anterior de forma teórica. Hoy en día, no hoy en día, sino que en realidad la clase de hoy tenemos que resolver problemas de molienda. Tenemos que dimensionar un molino, determinar el diámetro, el largo y la potencia del molino también, y también algo importante que determinar la vida útil, pero no la vida útil, sino que el tiempo de residencia. El tiempo de residencia que tiene que permanecer, digamos que permanece ese material dentro de el molino. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a resolver algunos problemitas que yo ya tengo aquí, ¿no es cierto?, resuelto, y que lo vamos a ir explicando. Entonces, lo primero es, a ver, veamos, ya, dimensiones de un molino. Aquí está. Veamos esta entonces. Leamos lo primero y después vemos entonces cómo lo resolvemos. En este problema vamos a resolver justamente, o vamos a determinar las dimensiones y la potencia que debe tener un molino para cierta alimentación. Entonces, primer problema. En un molino de barras se desea moler 90 toneladas por hora de un mineral con un índice de fractura de 15. El WI es índice de fractura, significa qué tan duro es ese mineral, qué tan duro. Mientras más grande es ese valor, es mucho más duro de moler, y mientras más bajo es más blando, ¿ok? Pero este tiene un valor intermedio, que es más o menos la media de los minerales que existen en Chile, ¿ya? Índice entonces de fractura de 15. Es un promedio, digamos, y que representa, repito, es como la dureza del mineral. ¿De dónde sale este índice? De ensayo metalúrgico, ¿ya? No es que uno lo invente ni nada, sino que va un laboratorista, toma una muestra de esa roca, le hace un ensayo entonces en el laboratorio, determina qué tan duro es, y le entrega un informe. Usted dice, el WI es 15. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir eso? Ya les voy a explicar para qué. Es importante tener ese índice de fractura o de dureza, ¿ya?
Ahora, si ustedes no tienen tiempo para hacer un ensayo, porque tienen que hacer como un diseño preliminar rápido, uno dice, ya, ¿qué valor le doy? Tomen una media, pues la media es 15, ¿ok? Pero si tienen un valor distinto, ¿no es cierto?, del laboratorio que les dice es 12, bueno, utilizan el 12 acá, ¿ok? Bueno, entonces, hay un molino de barras, o se quiere trabajar con un molino de barras, y se necesita moler 90 toneladas por hora, de un mineral con un índice de fractura de 15. Y lo que se va a moler es lo siguiente. Se va a moler desde un tamaño de 1 pulgada, que es lo que entra, hasta malla 35. La malla 35 es aproximadamente 0,18 milímetros. ¿Ya? Lo que hemos conversado nosotros siempre. El molino sale entre 0,5, 0,15 y 0,18 milímetros. Eso es lo que sale de tamaño final. Entonces la malla 35 es aproximadamente 0,18 milímetros. Entonces entra 1 pulgada de diámetro y sale 0,18 milímetros. Eso es lo que tiene que salir del molino, de barras. Entonces, con esos antecedentes y otros más que se entregan a continuación, se solicita evaluar cuál de estos 3 diámetros es el mejor. ¿Cuáles son? Entre 8, 9 y 10 FT. Entonces dice, quiero que me evalúe cuál de estos 3 diámetros, porque tengo un proveedor que me está ofreciendo uno de 8, uno de 9 y uno de 10 FT de diámetro, pero yo no sé cuál es el mejor. Yo quiero saber cuál es el mejor. ¿Ok? Porque el proveedor les puede vender el de mayor diámetro, el de mayor capacidad, pero ¿realmente es lo que necesitan? No sabemos, eso es lo que se quiere evaluar. Evalúa entonces para 3 diámetros, primer diámetro 8 FT, segundo diámetro 9 FT y tercer diámetro 10 FT. Y hay una razón que tiene que cumplirse, sí. Siempre se tiene que cumplir una razón en los molinos. Que no puede ser un largo tan largo y el diámetro tan pequeñito. No puede ser tan desproporcionado. Tampoco puede ser un molino con un diámetro tan gigantesco y un largo muy pequeñito, salvo que sea un molino SAG, molino semiautógeno. Pero este es un molino de barras, por lo tanto no es un molino SAG. Entonces, ese rango ideal, relación entre largo y diámetro, tiene que corresponder a un rango determinado, ¿ok? Entre 1,2 y 1,6. Cualquier valor que esté L partido por D entre 1,2 y 1,6 está correcto. ¿Ok? Eso es para no tener repito, un molino de 20 metros y un diámetro de 50 centímetros, por ejemplo. ¿Ok? Porque no existen esos molinos, primero, y segundo, son totalmente ineficientes. No van a encontrar molinos de ese estilo. Pero es justamente para evitar esos problemas. Tampoco van a encontrar molinos de barra de 20 metros de alto, de diámetro, ¿no es cierto?, alto, que son circulares, y de 1 metro de largo. Tampoco, porque no existen esos molinos. Entonces, para dar un parámetro de referencia, se dice la diferencia, o más bien el cociente o el factor L partido por D, tiene que estar entre 1,2 y 1,6. ¿Ok? Cualquier valor que dé o que esté entre esos dos, en ese rango, digamos, está correcto. Listo. Entonces determine las dimensiones del molino, ¿ya? Y determine la potencia también que necesita. La potencia en HP. La potencia. Entonces, yo me fui por la segunda parte porque es más fácil obtenerla, es más rápida. Entonces, hagamos o resolvamos primero la parte B y después vemos las dimensiones del molino. Lo vamos a resolver igual los dos, pero primero la potencia, que es más rápida y más fácil, y después entramos al tema de las dimensiones del molino porque hay que utilizar una gráfica ahí. La potencia, entonces. Veamos entonces cómo se calcula la potencia de un molino. Es fácil calcular la potencia, es fácil, pero nuevamente hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Lo primero que tienen que tener claro es lo siguiente, que la potencia, yo le puse A aquí, pero en realidad ustedes saben ahora que estamos calculando la potencia. La potencia de un molino en HP, de cualquier molino, está dada por los HP para moler el tamaño más grande de partícula, menos los HP para moler el tamaño más pequeño de partícula, y esta diferencia se multiplica por las toneladas que ustedes van a procesar. ¿Ok? Eso es lo primero, es decir, yo tengo que moler un tamaño de partícula que entra de este tamaño y sale de este tamaño, es decir, entra de 1 pulgada de diámetro y sale de malla 35. ¿Ok?
Entonces, necesito calcular los HP del molino. Los HP del molino se calculan como los HP necesarios para moler 1 pulgada menos los HP necesarios para moler malla 35. Esa diferencia y lo multiplico por las toneladas que yo voy a procesar. ¿Cuánto voy a procesar? 90. O sea, ya tengo aquí un valor, ¿ven? Entonces 90. Esto que está aquí es 90. Si ustedes se fijan aquí abajo, yo puse 90, ¿ven? 90, ok. ¿De dónde sale esto que está acá? Sale, obviamente, de donde lo comentamos. Repito, los HP para moler el tamaño más grande de partícula es un valor. ¿De dónde sale? Ya le voy a explicar. Pero tenemos ese valor. O vamos a tener que tenerlo. Menos los HP para moler el tamaño más pequeño de partícula. O sea, malla 35, tenemos que tener ese valor. Aquí hay una aclaración. De repente los HP para moler el tamaño más grande es mayor valor que para el tamaño más chico, o a veces ocurre al revés. No importa. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, esta diferencia, tienen que ustedes considerarla como el valor absoluto. Valor absoluto, es decir, siempre positivo. ¿Ya? Entonces, si ponen el más grande menos el chico, le da positivo. Si ponen el más chico menos el más grande, le da negativo, pero el valor absoluto positivo. ¿Ok? Y lo multiplican por las toneladas a procesar. Ya. Esto es valor absoluto, ¿ya? Así que no importa si colocan un valor 1,2 primero y 8,5 después, le dan a negativo porque a valor absoluto es positivo, multiplican por las toneladas a procesar y están listos. Ok. Yo aquí determiné, después les voy a mostrar de dónde saqué esta cifra, pero por ahora créanme que hay unos HP, ¿no es cierto?, para moler la partícula, yo no sé si el más grande o el más chico, lo vamos a ver después en la gráfica, pero supongamos que es la partícula más grande. Para moler la partícula más grande es de 8,5. ¿Qué cosa? HP hora por tonelada. Esa es la unidad que arroja la gráfica que les voy a mostrar. Entonces, ¿de dónde sale ese HP? De una gráfica y eso da 8,5. HP hora tonelada. ¿De dónde sale este otro HP? De la misma gráfica, ¿sí? Y da 1,2. Entonces tenemos 8,5 menos 1,2 por 90. ¿Sí? 8,5 menos 1,2, eso es HP hora tonelada, por 90 toneladas hora, se eliminan las toneladas y me dan los HP directos, claro. 6,57. Esos son los HP, la potencia, en HP, la potencia que requieren ustedes mínimo para el molino. ¿Ok? ¿De dónde sale esto ahora? Sale de una gráfica que tienen todos los molinos. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Aquí tenemos, de esta gráfica. Este es justamente un catálogo, digamos, de un molino, ¿no es cierto?, un proveedor, y ellos entregan esta gráfica. Veamos en qué consiste. Vamos a checar un poquito. Ahí. Después la voy a agrandar para que veamos, pero por ahora créanme que en el eje Y, aquí, están las potencias. Las potencias, ¿ya? Potencia ahí está en la unidad, yo se le escribí aquí abajito, HP hora tonelada. ¿Ya? Todos estos valores que están aquí, en el eje Y, son valores de HP y que está dado en HP hora tonelada. Y lo que está acá abajo, vamos a agrandar, a ver, ahí, lo que está acá abajo, aquí, todo lo que está acá, es tamaño de partícula. Tamaño de partícula. Entonces, cuando son tamaños de partícula muy finitos, muy chiquititos, se habla de mallas, ¿ok? Mallas. Pero la malla 35 que tenemos ahí es como 0,18 milímetros, aprox. Y ya cuando son tamaños un poquito más grandes, uno no habla de mallas, sino que habla definitivamente de pulgadas, ¿ok? Pulgadas. Ya. Y esta línea que está en oblicua, fíjense que dice WI, que es el índice de fractura. Va de 5 WI hasta 40 WI, es decir, desde rocas blandas, ¿no es cierto? 5 WI son rocas muy blandas, índice de fractura bajo, y rocas de índice de fractura de 40 es bastante elevado, ¿ya? Entonces, aquí tenemos líneas de WI, ¿ven? Toda esa línea WI5, y así vamos entonces en paralelo hasta llegar a WI 40. Veamos cuál es cómo resolvemos este tema entonces, cómo determinamos
los HP. Nuestro problema, vámonos para atrás, miren. Nuestro problema dice que el WI es de 15. Y el tamaño más grande de partícula que va a haber que moler es de 1 pulgada. Y el tamaño más pequeñito que tiene que salir del molino es malla 35. Con esas tres cositas, nosotros podemos determinar entonces el valor de los HP que nos hace falta para colocar acá, es decir, tenemos que llegar a 8,5 y 1,2. ¿Ya? Repito, acuérdense de esto, WI 15, tamaño 1 pulgada, y el otro tamaño es malla 35. Vámonos a la gráfica. Aquí. Si ustedes se fijan, la clave de esto es el tamaño de partícula. ¿Por cuál quieren empezar? Ya, cualquiera, pues, da lo mismo, si los dos tenemos que obtenerlo. Empecemos por esta, pues, malla 35. Entonces, salida del molino, malla 35. Si alguien quiere empezar por la entrada, da lo mismo. Van a encontrar los valores igual. Los necesitamos los dos. Yo empecé por esta malla 35. Entonces, ¿dónde está la malla 35? Aquí dice que de acá hasta acá son mallas y de aquí para acá son pulgadas. Son partículas de mayor diámetro. La malla 35, ¿dónde está? Aquí está la malla 35, ¿ven? Malla 35. Yo se la recalqué aquí, malla 35. Entonces, ¿cómo se hace esto? Con la malla 35 se van hacia arriba y chocan con el WI que corresponda. ¿Cuál corresponde en el caso nuestro? WI 15. Ahí, ¿ven? Chocan con WI 15. Y ahora se van hacia la izquierda. ¿Ven? Se van hacia acá. Hasta ahí, ¿ven? Para encontrar la potencia, la primera potencia que necesitamos. Ahí está. Yo lo encontré aprox, porque estos son valores aproximados. Si alguien le da 8,4, 8,6, está bien también. Yo, porque son valores aproximados, eso es lo que quiero decir. Cuando uno se mete a gráficas, son valores aproximados, no son los valores exactos. Puede haber un error de un 5%, pero está bastante adecuado un 5%, porque entre no saber cuál es la potencia, a utilizar una gráfica y ya que les dé una referencia, una orientación, ¿no es cierto?, de una potencia determinada, ya es harta la diferencia. Entonces aquí podría haber un error como un 5% que es bastante aceptable. Entonces, repito, malla 35 y nos vamos arriba al WI 15, para nuestro caso. Chocamos con la línea, ¿no es cierto?, que trae el WI 15 y después nos vamos hacia un costado, hacia la izquierda, donde tenemos entonces los valores de potencia. ¿Cuánto da ese valor? Ahí me dio 8,5. Si alguien le da 8,4, 8,6, está correcto también. 8,5 ¿qué? Ustedes lo ven aquí, son HP por hora y por tonelada. HP hora por tonelada. ¿Ok? Entonces tengo el primer valor, 8,5. Entonces me voy a la ecuación y coloco el 8,5. Ese 8,5, entonces lo voy a colocar en la ecuación acá arriba. Aquí. ¿Ven? 8,5. Ahí está puesto. Vamos al segundo valor. Tiene que dar 1,2. Vamos a ver si realmente da 1,2. El siguiente valor, ¿cómo se obtiene? De manera semejante, pero cambia el tamaño de partícula nomás, pues, pero seguimos trabajando con el WI 15. ¿Ven? En la línea del WI 15. En esta línea vamos trabajando, siempre. No podemos movernos de ahí, de esa línea, o sea, avanzamos hacia arriba, hacia abajo, pero siempre en la línea del WI 15. ¿Cuál es el otro tamaño de partícula? 1 pulgada. Aquí yo se la anoté, ¿ven? 1 pulgada. Uno va mirando aquí abajito cuáles son las pulgadas acá, y ahí dice 1 pulgada. Listo. Entonces, lo mismo que el anterior. 1 pulgada, nos vamos para arriba, llegamos al WI 15. Chocamos ahí. Listo. Ahí lo tenemos. Y ahora nos tenemos que ir hacia un costado, ¿no es cierto? Entonces ahora WI 15 nos vamos entonces hacia el eje de la potencia. Ahí. Y ahí encontramos entonces la potencia, la otra potencia que nos falta. Y yo coloqué aquí, calculé que es 1,2. Ya, aquí está 1, aquí está 2, 3, 4. Entonces 1, aquí está 1,5 al medio. Aprox 1,2, 1,3.
por ahí puede estar. Yo le puse 1,2. Si alguien pone 1,3, está bien también, porque es un aproximado. ¿Ya? 1,2, ¿qué? HP hora tonelada. Ahí tenemos el segundo valor. Entonces, ya tenemos las dos potencias de entrada y de salida, y nos vamos entonces acá a determinar los HP totales del equipo. Sería entonces, los HP para moler un tamaño de partícula, acuérdense que el valor absoluto, entonces si ustedes lo ponen al revés, no importa, porque va a quedar positivo igual. No se preocupen por eso. Yo aquí lo ordené al tiro, ¿ya? Pero en algunos casos puede que sea al revés, y le va a dar negativo, pero el valor absoluto, ¿ya? Y ese valor absoluto lo multiplican por las toneladas que ustedes van a trabajar. Entonces, sería la diferencia de 8,5 menos 1,2 en HP hora tonelada, y lo multiplican por su procesamiento, digamos, por las toneladas que ustedes van a procesar. Según el problema son 90. Para otros casos van a ser 150, 200, 300, 10, 5. Colocan el valor ahí. Si ustedes se fijan ahí, se eliminan entonces las toneladas, ¿no es cierto? Se eliminan las toneladas, se eliminan las horas, y nos queda ¿en qué unidad? HP. ¿Cuánto es entonces lo HP? 657 HP. ¿Ya? 657 HP. Eso es teórico. Teórico. Ustedes van a ir a comprar este equipo con 657 HP y no van a existir de 657 HP probablemente. Porque el proveedor no tiene 657 y después tiene unos 655, 654, no. Puede que cambie de 20 en 20 o 250 en 50. Entonces, a lo mejor el más cercano para abajo, de abajo para arriba es de 640. Y el que sigue es de 680. El de 640 HP no van a poder comprarlo porque lo que ustedes determinaron que como mínimo necesitan 657. Como mínimo. Entonces no pueden quedar cortos ahí, no pueden comprar uno de 640 o 650. Incluso no pueden comprar uno de 657 porque la potencia teórica es diferente a la potencia real. Entonces tienen que comprar una que tenga potencia mayor. Pero este dato les sirve a ustedes para saber de cuánto estamos hablando, qué potencia es la mínima necesaria. 657. Entonces el proveedor les dice, yo tengo lo más cercano 640 y después salta a 680. Y después salta a 700. Bueno, compren uno de 700 mejor. ¿Ya? Ya saben ya que de 650 para arriba tienen que comprar. Asegúrense, compren uno de 700. Eso es la parte A. Ven que la parte A es simple, pero había que saber cómo se hacía. La parte A, se utiliza una gráfica. Todos estos problemas yo se los dejo después en reco. Fácil, fácil, fácil. Veamos la parte 2 o la parte B. Las dimensiones. Las dimensiones del molino de barras. Entonces, para las dimensiones del molino de barra, hay algunas cuestiones que se requiere que ustedes evalúen. Entonces, molino de barras, acuérdense, ¿eh? Molino de barras. Entonces, primero, el índice largo diámetro tiene que estar entre 1,2 y 1,6. Eso es adimensional, L partido por D, porque son la misma dimensión. En términos de unidad, a eso me refiero, no valor. Tiene que estar entre 1,2 y 1,6. Cualquier valor L partido por D que dé entre 1,2 y 1,6 está bien. Primero. Segundo, el problema dice, evalúe para los diámetros 8, 9 y 10. No sé cuál de los tres comprar, pero usted dígame cuál. Entre el 8, 9 y 10. Además, hay velocidades críticas, ¿no es cierto?, de cada uno de los molinos. Entonces, evalúe para distintas velocidades críticas, pero evalúe para tres específicamente. Para un 60% de la velocidad crítica, para un 65% de la velocidad crítica y para un 70% de la velocidad crítica. O sea, la velocidad de rotación en función de la velocidad crítica. Evalúe para esos tres valores. También yo voy a trabajar con un 40% de llenado, dice la empresa. ¿Ya? 40% de llenado. Y además utilicen un molino de rebalse. ¿Qué es lo convencional y tradicional? Utilizar un molino de rebalse. Porque hay otro que es de carga periférica. Acuérdense, hay uno de descarga periférica, ¿no es cierto? Y hay otro que se llama de rebalse. El de periférica es el que descarga en el centro. Ese no lo quiere la empresa, quiere uno de rebalse, es decir, que entra y sale por el otro costado la pulpa.
Eso es lo que quiere esa empresa. Ya. Entonces, considerando esto, y las 90 toneladas por hora a procesar, vamos a tener que entonces desarrollar este tema. Ya. Esto lo vamos a ir utilizando especialmente en unas gráficas que yo les voy a mostrar. Ya. Bueno, esta gráfica era para el cálculo de la potencia, ¿no es cierto? Ya la sabemos utilizar. Ya, aquí está el mismo problema que yo lo coloco simplemente para que ustedes no se pierdan, que en un molino de barras es necesario procesar 90 toneladas por hora con un índice de mineral de 15, WI15, desde 1 pulgada de diámetro hasta malla 35. Eso sirve para determinar la potencia. Determinar entonces, para distintos diámetros 8, 9 y 10, las dimensiones del molino, que tienen que estar entre 1,2 y 1,6 L partido por D, y la potencia necesaria. La potencia ya lo hicimos, aquí tenemos estas características, y ahora vamos con el problema. Las dimensiones de cualquier molino está dada por la siguiente expresión. Aquí es donde parte el problema. La solución en realidad es el problema. La dimensión de cualquier molino está dada entonces por la siguiente expresión. N, que es la potencia del molino, N va a estar dado por un factor, 3 factores en realidad, A por B por C, y por el largo o longitud del molino. Así se calcula la potencia del molino. ¿Ya? Potencia del molino es el factor A, que es un factor de diámetro, por el factor B, que es un factor de carga, y por el factor C, es un factor de velocidad. Y todo eso multiplicado por el largo del molino. ¿Ok? Esta ecuación es clave. Sin esta ecuación no podemos hacer nada. Ya. Pero el N, que es la potencia del molino, yo lo tengo, ya la calculé antes, ¿no es cierto? Lo calculé. El factor de diámetro no lo tengo, el factor de carga no lo tengo, el factor de velocidad no lo tengo, el largo tampoco lo tengo. O sea, lo único que tengo es la potencia del molino que lo calculé antes. Pero todos los otros factores, salvo el L, que es la longitud, el A y el B y el C, yo los puedo obtener de unas tablas y unas gráficas que hay. ¿Ya? Y eso es lo que yo tengo que mostrarle a ustedes. ¿De dónde sale el factor A, B y C? Porque el L vamos a tener que calcularlo. Pero el factor A, B y C yo sí lo tengo. ¿De dónde sale? Ahora se los voy a mostrar. Veamos cuánta gente conectada. Ah, ya. Estamos bien. Llegan a lo principal aquí. Entonces hay una tabla que se llama Factores para el cálculo de potencia de molinos de barras y molinos de bolas, y de ahí se saca el factor A, B y C. Vamos a mirar esa tabla y después volvemos aquí para ver los valores que tenemos. Entonces, nos piden evaluar para diámetro 8, 9 y 10, ¿ok? Pero cada diámetro tiene sus propias características, entonces mejor vamos por orden. Para diámetro 8 y obtenemos todos los valores. Para diámetro 9 obtenemos todos los valores. Para diámetro 10 obtenemos todos los valores. Ya. ¿De dónde sale? Veamos para diámetro 8FT. Necesitamos el factor A, B y C. ¿De dónde sale? De esta tabla. Yo la voy a girar, no se preocupen. La vamos a girar aquí. De esta tabla. Mire lo que dice aquí. Factor A. Acá al lado dice factor B. Y acá dice factor C. De aquí salen todos los factores. De aquí salen todos los factores, de esta tabla. ¿Ya? Que es la tabla para el cálculo de potencia de molinos de barras y bolas. Si ustedes se fijan, entonces, determinemos el factor A de esta columna. De aquí sale el factor A. Olvídense de las otras tablas que están al lado. No, solamente en el A. Veamos aquí. Ya. ¿Qué necesitamos para calcular el factor A? Solamente el diámetro. Solamente el diámetro, ¿ven? Entonces dice, dígame usted cuál es el diámetro del molino y yo le digo cuál es el factor A que tiene que utilizar. Nosotros estamos evaluando para el primer diámetro 8 FT. ¿Sí? Aquí. 8 FT. Para 8 FT, el factor es 32, el factor A. ¿Ven? Fácil, ¿no es cierto? Entonces, entro por el diámetro que yo necesito, porque estoy evaluando. Y con eso determino el factor A. Eso es solamente para determinar el factor A.
Entonces, ¿cuál es mi diámetro que estoy evaluando? 8. ¿Cuál es el factor A de diámetro 8? 32. Adimensional, 32. Ok, ese 32 lo tomo y lo dejo más arriba. 32. Veamos el factor B. ¿Cómo se calcula el factor B? El factor B se calcula con el porcentaje de carga. El porcentaje de carga. Yo no me acuerdo cuál es el porcentaje de carga, pero vamos a mirarlo. Vamos a girar para poder ver bien aquí. Ah, el factor de carga o el porcentaje de carga dice el problema que es, o que ustedes calculen con un 40% de llenado. Aquí dice, ¿ven? Nivel de llenado, 40%. Ok. Entonces, para un 40% de llenado, el factor B va a ser ¿de cuánto? Vamos a mirar. Aquí está, 20% de llenado, 22, 24, 26, para un 40% de llenado. Esta es la fila. No se pierdan, para un 40% de llenado, según el problema, eso. ¿Cuántos son los factores que siguen? Yo me voy para un costado y ahí hay varios números. Pero miren, fíjense, factor B, para encontrar el factor B, dice todo lo que está acá, todo esto, es siempre y cuando usted esté trabajando con molino de bola. Y todo lo que sigue es siempre y cuando usted esté trabajando con molino de barra. Nuestro problema es con un molino de barras. Entonces, nos vamos con 40% de llenado y nos vamos a trabajar con esta parte que está aquí, que es molino de barras. Lo demás no existe. ¿Ok? Ya. Pero dice que aquí, para molino de barra descarga periférica, ese no es el nuestro, no es el nuestro. Para descarga periférica húmeda, no es el nuestro. El problema dice que es para rebalse húmedo. Así dice el problema. De rebalse. ¿Ya? Puede decir de rebalse nomás. No es necesario que diga rebalse húmedo. Si es de rebalse, es porque es rebalse húmedo. ¿Ok? Y esta es la columna. Esta es molino de barras de rebalse húmedo. Tenemos que fijarnos en esa columna. Para un 40% de llenado, acá, tenemos entonces que el valor es de 500, no, 5,52. 5,52. ¿Ven? Entonces uno entra aquí con dos valores. O con un valor y una característica en realidad. El primer valor es el porcentaje de carga. Para nuestro caso es un 40%. Entonces nos vamos aquí, 40, y seguimos esta línea. Después nos vamos a molinos de barras, porque el problema nuestro es de barras, si fuera de bola sería otro valor. Y de descarga del tipo de rebalse, ¿no es cierto? De rebalse, que sería esa columna rebalse húmeda. Sería el valor del factor B 5,52. Aquí está. Ese es el valor, 5,52 factor B. Nos vamos para arriba y colocamos entonces 5,52 como factor B. Aquí, ¿ven? Ya tenemos dos factores. Tenemos el factor A32, todo para el diámetro 8. Tenemos el factor B, 5,52 para 40% llenado. Nos falta el factor C. El factor C dice que tienen que evaluar para 3 rotaciones. Dice el problema. Eso dice el problema. Para 60, 65 y 70%. El factor C. Veamos de dónde se obtiene. Para 60, 65 y 70%. Ya, a ver. 60, 65 y 70%. Vamos a agrandar aquí para que se vea bien ahí. Factor C. Entonces dice, calculero para 60, ¿no es cierto? 65 y 70. ¿Por qué hay dos columnas de factor C? Factor C, factor C, porque va aumentando la velocidad, 60, 73, 74, 75, por eso es como una continuación, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el factor C mío? 60% de la velocidad crítica, aquí hay uno, 0,134. Ese es un factor C. El segundo para 65% de la velocidad crítica, acá. El segundo factor C, 0,149. Y lo otro que dice el problema es para 70% de la velocidad crítica. Sería un tercer factor C, 0,1657.
Tenemos 3 factores C. ¿Ven? Fácil, po. Ya tenemos entonces el factor C. El factor C. Vamos a mirar entonces si corresponde y si lo tenemos registrado. Aquí lo tengo yo, ¿ven? El factor C para 60% de la velocidad crítica, 0,134. Para 65% de la velocidad crítica, 0,149. Y para 70% de la velocidad crítica, 0,1657. Entonces, todo esto lo hemos hecho para un solo diámetro, para el diámetro 8FT. Lo mismo hay que hacer, exactamente el mismo proceso, para el diámetro 9, y van a encontrar esos valores, y para el diámetro 10, y van a encontrar esos valores. ¿Ok? Mismo proceso. Eso lo hacen ustedes en su casa con más calma, y van a revisar entonces que efectivamente esto sea el factor A, el factor B, y el factor C son 3 factores porque nos piden evaluar para 3 velocidades críticas. Porcentaje de la velocidad crítica, para un 65, 60 y 70%. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que determinar cuál es el mejor diámetro con todos estos valores. Y para eso, nosotros utilizamos la ecuación que ya conocemos, esta que está aquí, que es la misma que está acá arriba. Esa, pero yo la despejé en términos de el largo. Entonces sería el largo va a ser a n, que es la potencia, dividido por ABC, ¿no es cierto? Aquí la tenemos. L, ¿no es cierto? Va a ser la potencia dividido por ABC. ¿Ok? Factor A por factor B por factor C acá abajo en el denominador. Entonces, para evaluar eso, ese L, yo voy a tener varios L. Porque voy a tener L, el primer L va a ser la potencia dividido de el factor A del primer diámetro, el factor B del primer diámetro y el factor C, pero primero para 60% valor crítico. Después otro cálculo para 65% valor crítico. Después otro tercer cálculo para 70% del factor crítico. Entonces voy a tener 3 valores aquí, 3L, ¿no es cierto? 3 resultados, porque ese C es para 60% un valor, para 65% otro valor, para 70% otro valor, son 3 resultados diferentes. Solamente para el diámetro 8. Lo mismo, 3 resultados diferentes para el diámetro 9 y 3 resultados diferentes para el diámetro 10. Entonces yo hice una tabla aquí. Yo construí una tabla. ¿Ya? Después de harto pensar cómo puedo organizar esto para no hacer los cálculos, ¿no es cierto? Es mejor tenerlo en una tabla. ¿Cómo lo organizo para que en una sola tablita pequeñita aparezcan todos los resultados? Si ustedes quieren hacer algo más largo, háganlo, da lo mismo. Lo importante son los resultados. Yo lo organicé de esta forma. Entonces puse aquí que voy a evaluar entonces para 3 diámetros, ¿sí? Y para distintas velocidades críticas. Para 60, 65 y 70% de la velocidad crítica. Y con esto entonces yo puedo trabajar, ¿ven? Entonces, en cada uno de estos cuadritos tengo un resultado. Para el diámetro 8, el primer resultado, el segundo resultado y el tercer resultado. Para el diámetro 9, 3 resultados más, y para el diámetro 10, 3 resultados más. Voy a tener 9 resultados distintos. Entonces, en el primer cuadrito, veamos en el primer cuadrito, yo ahí se lo expresé, pues ya los otros lo hacen ustedes, pero son exactamente iguales. Primer cuadrito, ¿qué hay? Esto, pues. Hay un cálculo del L. Para que no todos fueran L, yo le puse L1, hasta el L9, ¿ok? L1, L2, L3, que son del diámetro 8. L4, L5, L6, diámetro 9, L7, L8, L9, diámetro 10. 9 L's distintos, largos de molinos diferentes. Entonces, en el primer L, L1, va a ser ¿qué? Va a ser ¿qué? La potencia del molino, que la calculé antes, 657, ¿no es cierto? Que es la potencia teórica, dividido por ¿qué? Por el primer factor, el factor A que encontré para 8, aquí, que es 32. ¿Ven? Acá, 32. Abajo, por el factor B que encontré para el diámetro 8. Siempre para el mismo diámetro, siempre. No me estén confundiendo el factor A del diámetro 8 con el 9, con el 10. No. Si están trabajando para determinar el L, tienen que ser todos los valores del diámetro 8. Después cambiamos a todos los valores del diámetro 9 y después cambiamos a todos los valores del diámetro 10. No me estén mezclando porque ahí sí que está mal.
Entonces, ya me perdí. Potencia, 657, dividido por el factor A del diámetro 8, 32, que está aquí arriba. El factor B, 552, lo puse acá abajo. Y el factor C, ¿pero qué factor C? Miren, aquí estoy trabajando en el 60%, por lo tanto, el 60% 0,134. ¿Ok? Aquí estoy, pues, ¿ven? 60%. Ahora, lo mismo para 65%. La potencia, 657, no cambia. ¿Ya? Dividido por, ¿el factor A cambia? No, pues, se mantiene, 32. ¿El factor B cambia? No, 552, el mismo. ¿El factor C cambia? Sí, porque ahora es para 65%, tienen que reemplazar por 0,149. ¿Ya? Eso cambia un poquito el largo, 24,96. En el caso anterior da 27,7. Y en el último, del diámetro 8, lo mismo. ¿Cómo se hace? Nuevamente, si alguien no cachó la metodología, es, veamos, miren este aquí, 657, también va acá, 657, dividido del factor A, ¿no es cierto? Aquí, del factor A, que sería 32, ¿sí? El factor B, por factor B abajo, 5,52, se mantiene igual. Por factor C, aquí cambia. ¿Cuál es el factor C del 70%? Eso, 0,1657. Entonces cambia un poquito el largo a 22,44. Ya tenemos los tres valores para el diámetro 8. Lo mismo hay que hacer para el diámetro 9. Solamente van cambiando, a ver, el diámetro 9 cambia el factor A, ¿ven? Ya no es 32, 43. El factor B se mantiene y los factores C cambian también. Y después van a tener los resultados entonces en esos tres largos, y para el factor 10, perdón, para el diámetro 10 también van a tener estos tres resultados. Para el diámetro 10 va a cambiar también el factor A. ¿Ven? Cambia el factor A. El factor B se mantiene en todo igual, ¿ah? Y el factor C cambia también. Sí, son tres diferentes, pero son los mismos anteriores, pero son tres distintos. Por eso es que le da tres largos. Entonces uno dice, ya, ok, ¿cuántos largos tengo ahora? 9 largos, 9 largos. 9 y 3 diámetros. Entonces, ¿cuál escojo? Hay un parámetro que nosotros dijimos que L partido por D tiene que estar entre 1,2 y 1,6. Entonces hay varios de estos que no cumplen con esa característica. Que si usted divide en el largo dividido por su diámetro, no cumple. ¿Sí? Por ejemplo, el primero, S. A ver, yo no lo tengo hecho aquí, pero veamos cuánto sale. Les digo al tiro, a ver, vamos a mirar. ¿Cuál es el largo 1? 27,76. Dice, este largo divídelo por su diámetro y tiene que estar dentro de este parámetro. Entonces 27,76 dividido de 8 va 3,47. No, está fuera del rango, ¿ven? Ya, este no. El 1, si yo tuviera un lápiz aquí, lo borro, eliminado. Después, el 2, ese, veamos. Hagamos el mismo análisis. 24,96 dividido por su diámetro, es decir, por el 8, ¿no es cierto? 3,12, tampoco, chao, se elimina. Después se descarta. Veamos el tercero sería 22,44 dividido por su diámetro, por 8. Va a ser igual, 2,8. También está fuera de rango, ya. Y así ustedes van eliminando, por ejemplo, todo el diámetro 8 está fuera de rango. Se elimina. El diámetro 9, no sé, hay que ver, pero algunos se eliminan, otros que no. Y del diámetro 2, o perdón, del diámetro 10, no. No, miren, en el diámetro 10 los tres sirven. Los tres sirven porque dice que si yo divido el L7 dividido por su diámetro por 10, da 1,5, 1,58. Está dentro del rango. El L8, 1,424 dividido por 10, da 1,4. En realidad, 14,24 dividido por 10 da 1,4. ¿Está dentro del rango? Sí, también sirve. Y el otro largo, 12,8 dividido por 10 da 1,28. También sirve. O sea, estos tres sirven. Estos tres sirven, ¿sí? Los tres sirven. Entonces está claro, pues, el diámetro 10 sirve. Ok. Ese es mi diámetro de molino. El 10. Eso está claro. Lo despejamos. El 10. Pero ¿qué largo me fijo yo? Si los tres me sirven, yo aquí le puse
como L partido por D debe estar entre 1,2 y 1,6, se adopta el diámetro 10. Hasta ahí estamos ok. Y yo le coloco, por lo tanto, el L que voy a sugerir o recomendar es el 15,83, ¿sí? Aproximadamente 16 ft. Ese es el largo con el cual yo voy a trabajar. ¿Ya? Yo voy a trabajar con este largo porque primero está dentro de la razón, ¿sí? Y segundo, prefiero que sea un poquito más largo el molino para que dé tiempo para moler bien, ¿ok? Para que dé tiempo para moler bien. Pero tercero, quizás el criterio más interesante aquí, o el principal por el cual yo seleccioné el 15,83, es porque necesita menor rotación, miren, menor rotación, entonces menos consumo de energía eléctrica, ¿ven? Entonces, si bien es cierto, los tres sirven, los tres largos, pueden escoger cualquiera, pero el último necesita mayor velocidad de rotación. Entonces, más consumo de energía eléctrica. Este necesita un poquito menos y es un poquito menos. Entonces, yo escogí realmente el que consume menos energía eléctrica. Por eso me quedé con diámetro 10 y con el largo más aceptable desde ese punto de vista, que es 15,83. Claro, un poquito más largo, el equipo sale un poquito más caro, pero esa compra ustedes lo hacen una sola vez. Pero el consumo eléctrico es por 15 o 20 años, que dura o tiene la vida útil ese molino. ¿Ok? Entonces hay que elegir el que gasta menos energía eléctrica. Y como este tiene que dar menos vueltas, menos rotación, entonces gasta menos energía eléctrica. Por eso lo seleccioné. ¿Ok? Ya. Eso es lo que yo quería mostrarles. Ahora, ¿hay otra forma de determinar la potencia de un equipo sin entrar a estas ecuaciones? Sí, sí. Yo le anoté aquí. Además de tabla de potencia para molinos, se puede comprobar la potencia encontrada con la ecuación anterior. ¿Ya? Entonces, si ustedes dicen, hoy estará bien o estará mal, la pueden comprobar con la siguiente relación. Como ya ustedes saben que el diámetro del molino es 10, ¿sí? Y que va a tener un 40% de llenado, y su molino es de barras, ¿sí? Yo puedo encontrar la potencia a través de una hoja también, con el diámetro del molino 10 y 40% llenado. Veamos cómo eso para un molino de barras. Vamos a girar. Vamos a girar hacia el otro lado. Ahí sí. Con esta hoja. Pero este dice molino para molino de bolas. No sirve. Porque yo estoy trabajando con molino de barras. Vamos al molino de barras. ¿Y qué dice este? Molino de barras. Esta es la hojita que me sirve. Esta no, porque dice molino de bolas. No me sirve. Chao. La elimino, la suprimo. Y esta dice molino de barras. Esta sí me sirve. Entonces, yo entro aquí con el diámetro interno. No con esas columnas que están acá, no. Con el diámetro interno. Diámetro interno de mi molino, que son 10. ¿Hay alguno que diga 10? No hay ninguno que diga 10 exacto. Entonces tengo que buscar el que más se acerca. Entre esos dos, ¿cuál se acerca más? El de 9,85. ¿Ya? El que más se acerca, porque es un aproximado. 9,85 está más cerca de 10, entonces vamos a ir avanzando hacia el lado, ¿ven? Entonces, con 40% llenado, que esto que está acá, aquí, en esta columna, aquí, porque todos los otros no son de llenado, ¿ya? Entonces, esa es la columna. Entonces, ¿cuál es el valor de potencia que me da? 653. 653. 653. 653. Entonces, HP es lo que me da según la gráfica. ¿Ok? 653. ¿Y cuánto me dio teóricamente? 657. ¿Ven? 657. Hay una diferencia, claro. Siempre va a haber una diferencia. Pero un aproximado como para tener una idea más o menos de cuánto estamos hablando. O sea, teóricamente me dio 657. Según la gráfica me dio 653. ¿Ya? O sea, yo diría que está bien. Entonces, si
El molino de barra le da 653 según la gráfica, 657 según el cálculo, pero anda del orden de los 650, ¿no es cierto? Anda de ese orden. 660 le puse yo ya, aproximé a 660. Está bien. Si hubiera sido un molino de bola, le hubiera dado 552. O sea, consume menos potencia el molino de bola. ¿Ya? Ya. Entonces nos pasamos un poquito de recreo porque tenía que mostrar esto po, y no podía terminarlo hasta que no encontrar el resultado, porque si no después se nos iba a olvidar cómo continuamos con eso y van a empezar a ver muchas consultas. En cambio, así ya tenemos claro cómo avanzamos y cómo resolvemos este problema. Son las 10:56. Vámonos a recreo hasta las 11:20, y ahí volvemos a hacer el segundo problema, que no es tan extenso como este, ¿sí? El otro es más rápido. Y volvamos entonces después de recreo a resolver ese tema que tiene que ver con tiempo de residencia en un molino. ¿Ok? A las 11:20. Yo voy a anotar entonces aquí en el chat que volvemos a las 11:20. Ahí estamos.
Ya, jóvenes, estamos de vuelta entonces para ver la segunda parte no la segunda parte del problema, sino que la segunda parte de la clase, donde vamos a ver entonces el cálculo de tiempo de residencia en un molino molino de bolas este. Ya, veamos entonces en qué consiste este problema. A ver, vamos a agrandar un poquito más. Ahí sí. Ya, leamos para que comprendamos bien la situación. Tiempo de retención en un molino de bolas. El flujo de pulpa que ingresa a un molino de 5 por 6 FT es de 1,26 metros cúbicos por hora. Ese es el caudal de pulpa que ingresa. Este molino procesa mineral de plomo y zinc con métodos convencionales de molienda. Ok. La carga moledora tiene un 42% de espacios vacíos. Ya, o sea, es decir, entre los elementos de molienda hay vacío, ¿no es cierto? Hay espacio disponible. Eso es un 42%. Hallar, entiendo, entonces, el tiempo de retención o tiempo de residencia cuando ocurren tres escenarios. El primero de ellos cuando el valor de H es 0,785. El segundo es cuando el H cambia a 0,902. Y el tercer escenario es cuando el molino tiene combinación de bola de 3 pulgadas y bolas de 1,5, y la combinación es la siguiente. Cuando el molino tiene 3,5 toneladas de bolas de 3 pulgadas y 1,2 toneladas de bolas de 1,5 pulgadas. Aquí está el esquema entonces del molino, ¿ya? Donde DI representa el diámetro del molino, y el H, ¿no es cierto?, corresponde más bien a la altura o una distancia entre el techo y el material de molienda. ¿Ok? Y ese H es el que cambia. Para el primer caso, 0,785, para el segundo caso, 0,902. ¿Ok? Y aquí hay un espacio que está ocupado del molino, con los elementos de molienda y la pulpa. Y el diámetro total, entonces, es lo que se llama como DI. Y aquí dentro hay espacios. Espacios también, ¿ven? ¿Sí? Hay espacios vacíos entre medio de los elementos de molienda. Aquí tenemos otro esquema también que ayuda al proceso, ¿no es cierto?, de comprensión. Entonces aquí tenemos el molino visto de otro punto de vista, de otras vistas, ¿no es cierto?, donde está el ingreso de material proveniente del chancao. Tenemos el molino propiamente tal, tenemos los elementos de molienda con el nivel de pulpa, ¿ven? ¿Sí? Tenemos este DI que es el diámetro, ese DI que es el diámetro está representado acá, ¿no es cierto?, como DI, 1,37 metros, es el diámetro, ¿ven? ¿Sí? Porque esto es circular, diámetro del molino. Y para el primer caso, entonces el valor de H es hasta ahí 0,785. Para el segundo caso, un poquito más, entonces va a estar un poquito más bajo el nivel, va a ser 0,902. ¿Ok? Dice que el nivel de pulpa está acá. Dice que el volumen del molino total, lo da también como un dato, es 2,7 metros cúbicos. Y también un dato que ya sabíamos, que el molino tiene dimensiones de 5 por 6 FT. ¿Ya? 5 por 6 FT. Ya. ¿Cómo se resuelve esto? Porque hay que determinar el tiempo de retención cuando el H es 0,785. ¿Cómo se calcula el tiempo de retención o el tiempo de residencia? Para ello utilizamos la ecuación del J. Lo vimos nosotros en la clase anterior, ¿sí? Que el J se representa como el porcentaje de volumen útil que hay dentro de este molino. Y eso, ¿cómo se hace? A través de esta ecuación. ¿Sí? Esto lo vimos en la clase anterior, a través de esta ecuación. Entonces, porcentaje de volumen útil, que es el J, va a ser igual a 113 adimensional menos 126 adimensional por el H, ¿no es cierto? El H es este que está aquí, ¿ven? Eso, o esto, ¿no es cierto? Hasta el nivel de pulpa, eso es el H, que podéis cambiando, dividido por el diámetro del molino. El diámetro del molino. ¿Cuál es el diámetro del molino? Aquí está dado. ¿Ven? 1,37 metros. Entonces, ¿tenemos el diámetro? Sí, lo tenemos aquí. ¿Tenemos el H? Sí, el primer H lo tenemos, ¿no es cierto? Aquí está, dado por el problema. Y el segundo también, para el segundo caso, pero trabajemos con el primer caso. 0,785.
Y esto lo tenemos, así que no había problema, podríamos entonces obtener el porcentaje de volumen útil. Reemplazando, tenemos entonces para el caso A, porcentaje de volumen útil sería 113 menos 126 por el H, 0,785, dividido por el diámetro interno, que ya lo conocemos, 1,37. Eso da entonces un valor de porcentaje de volumen útil de un 40,8%. Ese es el porcentaje de volumen útil, 40,8%. ¿Ya? Pero este es un porcentaje de volumen útil, o sea, un porcentaje de volumen que realmente está disponible, pero no es todo, no es el 100%, por eso es que dice solamente el 40,8% del total es lo que está disponible. ¿Cuánto entonces lo que está disponible? Sería el volumen útil por el volumen total, ¿sí? Porcentaje de volumen útil por el total. ¿Cuánto es el total? 2,7 metros cúbicos el equipo. 2,7. Si lo multiplico por el volumen útil, voy a tener el volumen del equipo que realmente está útil para el sistema. ¿Ok? Entonces, retrocediendo, esto es el porcentaje de volumen útil. No todo el equipo está disponible, no todo el volumen está disponible para el tratamiento, sino que un 40,8% del total. ¿Y cuánto es el total? 2,7. Aquí dice, este es el total, en el esquema dice 2,7. Pero no todo eso está disponible. ¿Cuánto? El 40,8% solamente. ¿Ven? Por eso es que se multiplica y se encuentra el valor real disponible. 1,1 metros cúbicos del equipo de lo que realmente está disponible. ¿Ya? ¿Cuál es el volumen que ocupan estas bolas? Porque esto que está acá ocupa un volumen, que no tiene pulpa. ¿Ven que la pulpa está acá? ¿Ven? Entonces, todo esto que está acá, entonces está ocupado por bola y pulpa. Pero ¿cuánto es el volumen que ocupan estas bolas? ¿Cuánto es? Hay que sacarlo, po. Sería los 2,7, que es el volumen total, por 0,48. ¿Por qué eso? Porque esto que está aquí, es decir 1,1. Dicho de otra forma, esto que está acá no es otra cosa que el volumen útil que está aquí. ¿Ven? Claro, po, lo útil. ¿Cuánto es lo útil de verdad? Sería 1,1, ¿no es cierto? ¿Sí? 1,1 menos el espacio, menos 0,42, que 0,42 es el espacio vacío que hay. ¿Sí? Aquí dice, 42% de espacio vacío. Entonces sería, esto es 1,1. 1,1 por 1 sería 1,1. Menos 1,1 por 0,42. ¿No es cierto? Sería 1,1 menos el espacio vacío que hay. Eso es. El 1,1 total menos el espacio vacío es el volumen que ocupan las bolas, en este caso del molino. ¿Sí? Eso sería 0,63 metros cúbicos. Ese es el espacio, el volumen de las bolas entonces aquí dentro del molino. 0,63 metros cúbicos. Ya. Pero en esto que está aquí, hay pulpa. Acá hay pulpa. Entonces, ¿cuánto es el espacio o volumen de pulpa que hay aquí dentro? Sería el total menos lo que ocupan los cuerpos moledores, el total menos los elementos de molienda que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces sería total menos bola, tenemos entonces cantidad de pulpa. Eso es lo que tenemos aquí, ¿ven? Volumen de pulpa sería 1,1, sería total menos el volumen que ocupan esas bolas como elemento de molienda, sería 1,1 menos 0,63, 0,47. Este es el volumen real, digamos, que ocupa la pulpa. 0,47 metros cúbicos es el volumen real que ocupa la pulpa. Por lo tanto, ahora ya estamos listos para calcular el tiempo de residencia. Y el tiempo de residencia, acuérdense, lo vimos en la clase anterior también, es volumen, ¿no es cierto? Volumen, ¿sí? Dividido por el caudal de alimentación. Pero el volumen que realmente ocupa la pulpa, ¿cuánto es el volumen que realmente ocupa la pulpa? 0,47, ¿ven? Volumen de la pulpa dividido por el caudal de alimentación. ¿Cuánto es el volumen de la pulpa? 0,47 metros cúbicos. ¿Y cuánto es el caudal de alimentación? Según el problema, es 1,26 metros cúbicos por hora. ¿Ya?
Si uno hace esa división, va a encontrar que el tiempo de residencia es de 0,37 horas. Eso llevado a minutos es de 22 minutos. 22 minutos. Entonces, en el primer caso, cuando el H es 0,785 metros, el tiempo de residencia o tiempo de, claro, de retención, que es lo mismo, es de 22 minutos. Algo parecido hay que hacer para el caso B. Para el caso B, cuando el H es de 0,902 metros. ¿Ya? Entonces cambia el valor de H, entonces cambian también los parámetros y vamos a tener que ir a calcularlo de nuevo. ¿Sí? En el caso B, lo mismo, hay que calcular nuevamente el porcentaje de volumen útil, porque ahora cambia ese valor de H. ¿Sí? Se mantiene el diámetro, los otros valores también, pero el valor de H cambia. Eso implica entonces que el porcentaje de volumen útil es de un 30%. Cambió el valor, ¿ven? Antes era 40,8, ahora cambia un 30%. Entonces, donde dice antes 40,8%, ¿sí? Yo ahora lo cambio por un 30%. Lo mismo hay que hacer, volumen de bolas sería 2,7 por 0,3, ¿no es cierto? Por 1 menos 0,42, que es el espacio de vacío que hay ahí. Eso da entonces que los elementos de molienda ocupan un volumen de 0,46 metros cúbicos. 0,46 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen de la pulpa sería el volumen total disponible menos el volumen que ocupan los elementos de molienda. ¿Sí? Y tenemos entonces que la pulpa cambia y ahora ocupa 0,64 metros cúbicos. Ahora calculamos el tiempo de residencia, igual que lo hicimos en el caso A, y eso nos va a cambiar un poquito, ¿sí? Porque cambia el volumen de pulpa a 0,64, el caudal se mantiene constante porque el mismo caudal, ¿sí? Solamente cambia el volumen de la pulpa y eso también cambia el resultado final porque da 0,5 horas y eso llevado minutos da 30 minutos. ¿Ya? 30 minutos. Entonces en el primer caso tenemos como resultado 22 minutos y en el segundo caso tenemos como resultado 30 minutos. El proceso es idéntico, ¿eh? Si hacen bien el primero, el segundo es ir reemplazando valores nomás y lo tienen listo. Tenemos el punto A y el punto B resuelto, el punto C un poquito distinto. Pero no es tan difícil, mire. Dice que el molino ahora tiene 3,5 toneladas de bolas de 3 pulgadas y además tiene 1,2 toneladas de bolas de 1,5. Entonces, hallen el tiempo de retención cuando hay esta mezcla, entonces, de elementos de molienda de distinto tamaño dentro. Eso le pusimos como C. Para saber, entonces, cuánto volumen aquí, cuánto volumen ocupa esto, porque todo esto se trabaja en términos de volumen, para restarle al total, para saber cuánto es lo que hay disponible. Entonces, esta es 3,5 toneladas. ¿A qué volumen de 3 pulgadas? ¿A qué volumen equivale? Y esa 1,2 pulgadas, perdón, toneladas de 1,5. ¿A qué volumen equivale? Entonces, si yo tengo estas 3,5 toneladas y esa 1,2 toneladas, necesito saber a qué volumen equivalen esas para poder restarla al total del equipo. Y para eso, para determinar a qué volumen equivalen, necesito la densidad de ese material. Como son bolas de acero, ustedes van a un libro y encuentran la densidad del acero. En este caso yo encontré que es 7,84 gramos por ml. ¿Ya? O, lo que es lo mismo, 7,84 toneladas por metro cúbico. Es lo mismo. ¿Ya? 7,84 toneladas por metro cúbico. Entonces, ¿cuál es el volumen de... Aquí hay una falta aquí, pero bueno. ¿Cuál es el volumen de esos elementos de molienda? Habría que sumar las toneladas que hay dentro como elementos de molienda. Son 3,5 más 1,2 toneladas, ¿no es cierto? Serían 4,7. 4,7 toneladas. Yo tengo que llevarla a volumen. Esas 4,7 toneladas, 3,5 más 1,2, necesito llevarla a volumen. ¿Cómo se hace eso? A través de la densidad. Yo puedo multiplicar o dividir, depende. Entonces, si divido o multiplico, pero tengo que llevar a volumen, me tiene que dar metros cúbicos. En este caso, yo tengo que dividir, ¿no es cierto? Tengo que dividir. Entonces, yo tengo que dividir por su densidad. Y todo esto entonces yo lo divido por su densidad
y ahí tengo entonces el volumen que ocupan esas bolas, que es 0,6 metros cúbicos. 0,6 metros cúbicos. Y eso tengo que restárselo al total. ¿Ok? Entonces, el volumen de la pulpa va a ser igual al volumen total del equipo, que es la vida útil, o volumen útil, a eso me refiero, menos el volumen que ocupa ese acero. Si yo resto lo que tiene el equipo menos el acero que hay ahí, entonces la diferencia es la pulpa. 1,1 menos 0,6 me da 0,5 metros cúbicos, que eso es pulpa. Y ahora entonces calculo el tiempo de residencia, ¿sí? Que es volumen de la pulpa dividido por el caudal de alimentación. El caudal es el mismo anterior, no ha cambiado. Lo que ha cambiado son los volúmenes. Sería entonces 0,5 metros cúbicos dividido de 1,26 metros cúbicos por hora. Eso da en horas, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 0,39 horas. Y si eso yo lo llevo a minutos, el equivalente a 23 minutos. 23 minutos. Ya, la recomendación es que ustedes revisen esto con calma. Yo voy a dejar estos apuntes en Reco. Revísenlo con calma, hagan su estudio, vayan anotando, resolviendo los problemas paso a paso, vayan verificando con lo que yo tengo aquí, revisen el video si es necesario, para que puedan ir avanzando con el tema de los molinos. Yo sé que esos cálculos de molinos son un poquito más complejos, ¿sí? Pero hay que hacerlo, no hay otra forma de hacerlo, si estos son los cálculos que son propios de los molinos. Así que yo he tratado de hacer lo más simple posible esta comprensión. Hay cuestiones bien complejas que hay que explicar y todo, pero yo he tratado de simplificar y utilizando un vocabulario bien común para que todos entendamos. Yo prefiero que entendamos el problema a que tengamos que estar utilizando palabras tan sofisticadas y después no cachamos nada. ¿Ya? Yo prefiero eso, lo simple. Ahora, lo que quiero conversar con ustedes, otra cosita. Yo quiero que veamos cómo se va a calificar la asignatura. Entonces, en estos 20 minutos que nos quedan, yo les voy a indicar cómo la vamos a calificar. Ya, y para eso, yo voy a compartir lo que hay que hacer. Esto. Leamos primero y les voy a explicar en qué consiste. Este es el proyecto que ustedes tienen que entregar a fin de semestre, ¿eh? A fin de semestre. Abajito va a aparecer la fecha. Comprendamos primero en qué consiste y después vamos a ir explicando los detalles. Primero, ustedes deben seleccionar un proceso minero, cualquiera, pero que tiene que ser que procese cobre, ¿ya? Si alguien quiere trabajar con datos del Salvador, de Chuquicamata, de Manto Blanco, de lo que sea, del teniente, lo que sea, es problema de ustedes seleccionan, ¿sí? Lo único que necesitan saber es cuánto flujo diario, semanal o anual ellos procesan. Es lo único que necesitan saber. Eso es lo único. Entonces ustedes seleccionan un proceso minero de cobre, ¿ya? Y van a trabajar con la vía pirometalúrgica y por la vía hidrometalúrgica, ¿ya? Entonces, de ese total, por ejemplo, de 100 toneladas por día, 100, una parte se va a ir a pirometalúrgica, es decir, molienda, flotación y otros más, y la otra parte se va a ir a hidrometalúrgica, es decir, lixiviación. Todavía no vemos eso, pero tenemos que llegar allá. Entonces se va a dividir ese flujo total que ustedes encuentren en dos. ¿En qué porcentaje? Aquí lo vamos a considerar 50 y 50, es decir, la mitad se va a ir a la ruta de los óxidos y la mitad se va a ir a la ruta de los sulfuros. ¿Ok? Con eso van a determinar entonces, aquí en el punto 2, todos los flujos de entrada y salida del proceso. ¿Ok? Toneladas por día, o por hora, o por mes, por cada operación. Y van a desarrollar el diagrama de flujo de bloque primero. ¿Ya? Un diagrama de flujo de bloque. Eso es lo que van a hacer para el proceso pirometalúrgico y para el proceso hidrometalúrgico. Y aquí, ¿qué es un diagrama de bloque? Dicen algunos. Aquí yo les coloqué un ejemplo. Esto es un diagrama de bloque. Bien, simplemente permite decidir, o más que decidir, mirar hacia dónde van los flujos de material. Eso es, son cajitas. Cajitas, entonces, que tienen entradas y que tienen salida. ¿Ven? Algunas tienen retorno, como esto. Este es un ejemplo de diagrama de flujo de bloque. No es más complejo que eso, pero hay que colocar las cifras. Las cifras. ¿Ven? Aquí. Ya. Con eso dicho entonces, esto es una primera hoja de Excel. Ustedes lo van a hacer en Excel. Esto es lo primero que van a hacer en Excel. Entonces,
Esto que está aquí es de otro proceso químico, pero ustedes aquí pueden colocar ingreso a pirometalurgia, ¿no es cierto? Y chancado, molienda, flotación, relave, electroobtención, fundición, todo eso van a estar aquí, en el diagrama de bloque. Y además, la otra parte, van a tener otro diagrama de bloque porque va a entrar a hidrometalúrgica, es decir, lixiviación, extracción por solvente, electroobtención, ¿no es cierto? Y otro. ¿Ya? Eso es un diagrama de bloque. Ya. Después de eso, después que tenga el diagrama de bloque, van a desarrollar lo que se llama el diagrama de flujo de procesos. Este diagrama de flujo de procesos es un poquito más avanzado, porque en este diagrama de procesos no van a estar estos cuadritos. Por eso es que este se llama de bloque, el otro se llama de flujo de procesos. En vez de estar este cuadrito, va a haber una nomenclatura internacional para determinar qué es un chancador, por ejemplo. Si acá hay una molienda, un molino, hay una nomenclatura internacional para colocar como figura ahí que es un molino. Ya no van a estar estos cuadritos, sino que van a estar, digamos, la nomenclatura internacional que así lo determina. Como en este caso. Este otro ejemplo, ¿ven? Pero esto claramente ya en un diagrama de bloque. No hay cuadrado ni rectángulo. Aquí hay, cada una de estas figuras es una nomenclatura internacional que define a cada uno de los equipos. Por ejemplo, ese que estoy destacando ahí, esa es lo internacional para un compresor. Para un compresor. Eso es lo internacional determinado de forma estándar para un almacenamiento, para un estanque. Esto que ustedes ven acá, para torres de separación. ¿Ven? Esto que ustedes ven acá, para torres de destilación. Esto que ustedes ven acá es una caldera, ¿sí? O un equipo de intercambio de calor. Una caldera específicamente. ¿Ya? Entonces, después ustedes van colocando las figuritas en cada uno de en el diagrama de bloque, lo pegan al otro lado y donde hay cuadrados y rectángulos, ahora lo reemplazan por estas figuras que son de reconocimiento internacional. ¿De dónde los van a sacar? Yo les voy a explicar. Esto es lo que se llama diagrama de flujo de procesos. ¿Ya? Entonces, van a realizar la memoria de cálculo de cada operación y equipo del proceso. Correas transportadoras, pila de almacenamiento, alto, superficie, chancadores, molino, potencia, ancho, diámetro, número de bolas, diámetro, tasa de renovación de bolas, potencia, velocidad crítica del molino, potencia correa, número de celdas de flotación, dimensiones de las pilas, etc. Es decir, todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahora, ustedes tienen que realizarlo como una memoria de cálculo en su proyecto. No es nada de difícil, nosotros hemos hecho lo mismo que ustedes tienen que presentar, lo hemos hecho, ustedes tienen que cambiar los valores nomás, así es simple. Por ejemplo, nosotros hicimos cálculo de pila de almacenamiento, sí, el primer problema que hicimos fue ese, lo desarrollamos completo, eso es lo que tienen que hacer ustedes, como presentarlo como una memoria de cálculo, pero con sus datos. Después determinamos chancadores, seleccionamos chancadores, determinamos el número y la potencia, sí, lo hicimos también. Entonces, lo hicimos con mis datos. Ustedes van a tener que hacer lo mismo, pero con sus datos. ¿Ok? Ya tienen dos, entonces, procesos dimensionados y tienen que estar escritos en una memoria de cálculo. Hoy día hicimos molienda, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esto es lo que hicimos hoy día, es una memoria de cálculo. Yo le expliqué y todo con mis datos. Ustedes lo van a hacer con sus datos y van a incluirlo en su memoria de cálculo. Y así vamos a ir avanzando por cada etapa que nosotros vayamos dimensionando, ustedes van haciendo lo mismo de atrásito, pero con sus propios datos. Y eso lo escriben y lo ordenan en una memoria de cálculo. ¿Ok? Entonces van a entregar dos productos. Uno de ellos es lo que yo acabo de decir, la memoria de cálculo, ¿no es cierto? De operaciones de equipo, y eso va a equivaler al 50% de la nota de la asignatura. ¿Ya? 50% de la asignatura, la memoria de cálculo. No se asusten con eso, porque, repito, es lo mismo que nosotros hemos hecho durante todas estas clases, pero en vez de colocarlo con mis datos, ustedes colocan sus datos de su proceso, ¿no es cierto? Ahí lo reemplazan y lo ordenan en una memoria de cálculo. Nada más. No tiene ninguna complejidad adicional, porque ya hemos ido haciendo nosotros lo mismo. Lo mismo. O sea, yo he ido avanzando y eso sería mi proyecto final. Pero el 50%. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ya, ese es el primer producto, esa memoria de cálculo. El segundo producto son estos diagramas que yo les acabo de mencionar. Eso tienen que entregarlo en Excel. Entonces tienen que entregar
el diagrama de flujo, ¿no es cierto?, de bloques y el diagrama de flujo de proceso. Es decir, tienen que entregar esto, ¿sí? Esto, y tienen que entregar esto. O sea, tienen que entregar el diagrama de flujo de bloque, con los cuadraditos, ¿no es cierto?, y los rectángulos, con los flujos de entrada y salida, y después avanzar y entregar el diagrama de flujo de proceso, que es con la nomenclatura internacional. ¿Ok? Y eso diagrama lo tienen que entregar en Excel de acuerdo a normativa internacional o a nomenclatura internacional, ¿ya? Y que esté todo el Excel hipervinculado. Es decir, al cambiar, por ejemplo, las toneladas de mineral a procesar, también cambian automáticamente todos los cálculos en Excel y eso vale el otro 50% de la nota. O sea, en su memoria de cálculo, ustedes determinaron, por ejemplo, la pila de almacenamiento. Supongamos que esta es una pila de almacenamiento. Entonces usted en su memoria de cálculo tiene la pila de almacenamiento y tienen los valores y le dan un resultado. Eso mismo tienen que anotarlo acá en las celdas de Excel. Aquí a un costado, aquí. Ahí. Dicen, esta es mi pila de almacenamiento y estos son los valores que me dio. Pero estos valores que me dio están basados en valores de entrada, ¿no es cierto? Aquí. Entonces, si yo cambio esta celda como valor de entrada, me va a cambiar automáticamente también aquí todo el cálculo de la torre de almacenamiento y me va a cambiar todo el cálculo del chancador, del molino, de la flotación, de la lixiviación, todo. Solamente cuando yo aquí cambio el valor de entrada, le pongo, en vez de son 2000 toneladas por hora, le cambio 5700 toneladas por hora, pum, cambio, pum, enter, y me cambia el volumen de la pila, la altura, ¿no es cierto? El chancador, el molino, la flotación, la lixiviación, ¿me siguen? Tiene que estar hipervinculado. Pero eso es fácil porque ustedes van, en Excel van hipervinculando celdas nomás, pues no tiene ninguna complejidad, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que hay que hacer aquí entonces. ¿Ya? Y de acuerdo, ese esquema tiene que estar de acuerdo a la normativa internacional. ¿De dónde sale eso? Yo les voy a facilitar el tema y se los voy a mostrar, pero en unos segundos más. Se va a entregar entonces la memoria de cálculo, que vale el 50% del curso, me lo entregan en Word o en PDF a mi correo. ¿Ok? Y el archivo diagrama de flujo proceso, que es un Excel hipervinculado, ¿no es cierto? Donde están todos los cálculos ahí metidos, de tal forma que yo coloque, cambie la primera celda y cambia todo, los valores. Eso es un archivo Excel y también lo entregan a mi correo. Máximo integrantes por grupo, 4. ¿Y cuándo hay que entregarlo? El 21 de noviembre del 2021. A cualquier hora, hasta las 23:59 horas. ¿Ok? Esto yo lo voy a dejar en récord. Ya. ¿De dónde sale esta cuestión que yo dije que de acuerdo a normativa internacional? ¿De dónde sale eso? Sale de lo siguiente. Ya. Sale de una norma internacional con la cual se trabaja en ingeniería, ¿no es cierto? Esta dice española 2001, pero con esta después tiene varias, digamos, cada país tiene su propia aprobación de normas, pero los dibujos son exactamente los mismos que una norma internacional ISO para la Comunidad Europea y también para el resto del mundo. ¿Y es para qué? Es para que cuando nosotros veamos los planos, voy a ir avanzando aquí porque me interesa llegar a los monitos, es para que cuando nosotros veamos los planos, todos los ingenieros de cualquier parte del planeta comprendan lo mismo. Es decir, si yo miro un monito aquí, sepa yo que es un molino, y el ingeniero que está trabajando allá en África, ¿sí? Ni siquiera podemos estar hablando el mismo idioma, pero si vemos los planos, también él va a saber que es un molino. O sea, estamos interpretando lo mismo en el mismo gráfico. Por lo tanto, yo puedo hacer observaciones a ese gráfico, enviárselo a él, y él allá va a tomar esas observaciones, va a cachar de qué se trata y va a arreglar la situación o al revés también. Entonces, de esa forma podemos trabajar a nivel mundial, ¿no es cierto?, bajo el mismo vocabulario, mirando los planos. Y no yo haciendo un monito especial para el molino y después otro ingeniero en otra parte le va a asignar otro monito al molino. No, ahí se genera una confusión gigantesca. Entonces, todos tenemos que entender, digamos, que un molino se representa con esta figura, que un chancador se representa con esta figura,
que una pila de almacenamiento se representa con esta otra figura, por ejemplo. Y eso tiene que estar escrito en un manual, en una norma internacional. Esta es la norma internacional con la cual se trabaja. Ahora, aquí están los principales equipos, pero no todos los equipos están aquí tampoco. Hay algunos que no están. Entonces, si no está, uno tiene que buscar el equipo que más se parezca o que haga esa función. ¿Ok? Porque no están todos los equipos, de todos los procesos, no. Porque esto no es solamente minero, sino que de todos los procesos industriales. ¿Ya? Aquí ustedes ven un diagrama flujo-proceso, ¿ven? Un ejemplo de diagrama flujo-proceso. Aquí hay uno más complicado, ¿ven? Ejemplo de diagrama flujo-proceso, este es más complicado. Aquí hay otros más todavía, ¿ven? Pero es un diagrama flujo-proceso, ¿ven? Con las válvulas, este es una instrumentación y control, me parece, bueno. Vamos a mirar entonces los esquemas. Por ejemplo, si ustedes en su proceso necesitan colocar un recipiente, un estanque, ¿no es cierto?, que esté cerrado, ¿sí? Este es el esquema general que ustedes pueden colocar en su plano. Y si hay alguno de estos que se parezca más, también lo pueden colocar. Por ejemplo, este que está aquí, podrían colocarlo si es que se parece más a lo que ustedes tienen en su proyecto. ¿Ya? Si su estanque es abierto, pueden utilizar la figura general, que es esto. Esto es la figura básica o general, ¿ok? ¿Sí? Y lo que está acá es la misma figura, pero variantes de la misma. Ya, por ejemplo, este es con relleno, no nos sirve. Vamos a mirar algún chancador, por ejemplo. Miren, estos son intercambiadores de calor. Si ustedes necesitan calentar algo, aquí pueden colocar esa figura o esta figura. Cualquiera de las dos representa intercambiador de calor. ¿Ok? Cualquiera de estas dos representa intercambiador de calor. Si hay alguna de estas que están acá que representa mejor su equipo, la pueden colocar también. Pero ven que si yo quiero colocar un intercambiador de calor, no coloco un diseño que a mí me tinca. Y hay otro en Europa que trabaja con otro diseño y otro en Australia que trabaja con otro monito. No, todos vamos a trabajar con el mismo monito. Entonces yo esto lo veo y digo es un intercambiador de calor. En Europa identifican lo mismo, en España lo mismo, en Estados Unidos igual, en Canadá igual, en Bolivia lo mismo, en todos lados. ¿Ok? Ya, torre de refrigeración, horno industrial, aquí tenemos horno industrial, filtro. Estoy tratando de buscar un chancador. A ver, veamos. No hay. Cribado. Después, acuérdense que después del chancado hay tamices, hay parrillas que seleccionan material. Después del chancador van a tener que colocar uno de estos. ¿Sí? Cualquiera de estos tres. Cualquiera de estos tres. Siempre el primero es como más común. ¿Ya? Entonces ustedes coloquen el primero. Si alguien quiere colocar el segundo o el tercero, también se puede. Pero siempre el primero es el más común. ¿Ya? Entonces después de un chancador tienen que colocar un tamiz, una parrilla, un colador para seleccionar tamaño. Tienen que colocar este equipo después del chancador. ¿Ya? Pero veamos el chancador. Aquí hay un separador, no sirve. No sirve. Centrífuga tampoco sirve. Secador. Secador. Tritura. Ah, ya. Trituradora general. Ok. Un chancador, como tal, no existe aquí. No existe con ese nombre. Pero ¿qué es lo que hace el chancador? Fractura, reduce tamaño, tritura, ¿no es cierto? Tritura. Y aquí lo tenemos. Pues entonces el chancador vamos a tener que ocupar esta serie básica que es una trituradora. Una trituradora, ¿ven? Trituradora. Este es el esquema. Si hay alguno, después del detalle, que represente mejor que la figura básica, ustedes colocan entonces la figura detallada. Si es que hay, por ejemplo, si su chancador es cónico, porque ustedes pueden tener un chancador cónico o uno de mandíbula. Entonces un grupo dice, no, profe, yo voy a poner un chancador cónico. Otro grupo puede decir, no, yo prefiero colocar un chancador de mandíbula. Según mi diseño, ¿no es cierto? Es mejor colocar uno de mandíbula. Otro grupo va a decir, no, según mi diseño, es uno cónico. En los dos casos puede estar bien, porque depende de con cuánto flujo de material trabajaron. Entonces veamos si está el de mandíbula. Martillo, impacto, mandíbula, miren. Entonces, si alguien está trabajando con un chancador del tipo mandíbula, va a tener que colocar este esquema, porque está, ¿ven? La mandíbula. No coloquen el general, porque está el detalle, está el de mandíbula.
En los casos en que no está aquí, ustedes colocan el general. ¿Ok? Pero aquí en este caso está, pues si un grupo trabaja con triturador de mandíbula o chancador de mandíbula, este es el que tienen que colocar. Otro grupo dice, no, yo voy a trabajar con cono. Triturador cónico, según mi diseño, dice que lo más óptimo para mi procesamiento es un cono, ¿no es cierto? Triturador de cono o chancador cónico. Veamos si está. Martillo, impacto, mandíbula, rodillo, cono. También está. Entonces, en vez de colocar este general, tienen que colocar este específico porque está especificado, está detallado. ¿Ok? Y de esa forma van reemplazando los equipos, ¿no es cierto? Almacenamiento, chancador, molino y otros más, en función de lo que está aquí en esta norma internacional. Repito, tienen que colocar el equipo que más se acerque a lo que ustedes tienen o necesiten. ¿Ya? Y aquí hay otras figuras, hay mezcladores, ¿ven? Algunos les sirven a ustedes, otros no. Prensa, dirección de flujo, esto indica dirección de flujo. ¿Ven? Un compresor, ventilador. Transportador, por ejemplo, si ustedes tienen que transportar de un equipo a otro por correas transportadoras, ¿cómo se conocen o cómo se colocan las correas transportadoras en el sistema internacional? Aquí tenemos transportador, esta es la figura general, pero yo tengo una correa transportadora, a ver, ¿cuál puede ser? La primera, cinta transportadora, ¿ven? Después que tenemos otro transportador por tornillo sin fin. No, este tornillo no me sirve. Este también es transportador, pero vertical. No, lo mío es una cinta transportadora. Entonces, ocupo la primera figurita. Esa, ¿ven? Ya, ahí tenemos otro más. Y así hay que ir mirando, po. Si tienen un transporte desde la mina hasta el sitio de almacenamiento, este representa camión industrial general, camión cisterna, camión de carga o un barco. Transporte en general, transporte en general. Si no, ninguno de estos tres le acomoda, coloquen la figura general. Una pesa, ¿ven? Pesa. Si no saben cuál de las dos es, coloquen la general, no hay problema. Dosificador, ¿ven? La pila de almacenamiento, miren, pila de almacenamiento. Lo primero, antes de llegar al chancador, nosotros dimensionamos la pila de almacenamiento. ¿Y cómo la coloco esa figura? ¿Cuál es la figura de una pila de almacenamiento? Aquí está la serie básica de almacenamiento en general. En un sistema de almacenaje general, es como una chimenea, ¿no es cierto? O antorcha de gas. Esto es como un almacenamiento de gas. Esta parte no me sirve, esta chimenea tampoco, entonces me serviría la primera. ¿Hay detalle? No, no hay. Entonces tengo que utilizar la primera y ese diagrama colocarlo. ¿Me siguen? Y así hay que ir mirando los esquemas y las figuras. Si necesitan una válvula, esta es la forma de una válvula. Hay tres tipos de forma de válvula. La más común es la primera. ¿Para qué se complican? Coloquen la primera. ¿Ya? Si no saben de qué válvula específica van a colocar, pero si saben que hay una válvula, aquí colocan esa. ¿Ya? Válvula de retención y otras más. ¿Ya? Bueno, con calma ustedes van mirando después, pero todo esto yo se lo dejo entonces en reco para que ustedes puedan ir mirando esos temas. Yo le aconsejo, resumiendo en 2 minutos, le aconsejo ir avanzando con su diagrama de flujo de proceso, pero antes de eso ir avanzando con su diagrama de bloque en Excel. En una hoja, diagrama de bloque, ¿sí? Primero, después van avanzando con diagrama de flujo de proceso. Y en paralelo van avanzando con su memoria de cálculo. La memoria de cálculo ya la pueden hacer, porque ya hicimos nosotros cálculo de pila de almacenamiento. Ustedes lo pueden hacer con sus datos. Ya están atrasados. Pueden hacer ustedes chancao. Nosotros ya hicimos cálculos de chancao. Ustedes también están atrasados ahí porque lo tienen que hacer con sus datos. Hoy día hicimos molienda, ¿sí? Entonces ya están atrasados también porque nosotros hoy día dimensionamos todo lo que tiene que ver con molienda. Y vamos a ir avanzando, ustedes van avanzando con eso, entregan su memoria de cálculo y por otro lado entregan la planilla en Excel con los diagramas de flujo. ¿Ya? Pero antes de todo, tienen que seleccionar entonces una planta para que ustedes ocupen ese dato. Necesitan un solo dato, que es cuánto procesan al día ellos. Eso, nada más, no necesitan nada más.
Con ese puro flujo, cuánto procesan al día, o al mes, o a la hora, depende del equipo que estén dimensionando, con ese dato ustedes entonces calculan la pila de almacenamiento, los chancadores, los molinos, y así van calculando todo. ¿Ok? Eso es todo. Eso es lo único, el único dato que necesitan, digamos, es conocer cuánto es lo que esa empresa en particular produce, ¿no es cierto? O va a trabajar. Pero acuérdense que sobre eso, sobre lo que ustedes tengan, la mitad va a ir a pirometalurgia y la otra mitad a hidrometalurgia. Es decir, la mitad va a ir a chancado, molienda, flotación y otros procesos, y la otra mitad va a ir a chancado, lixiviación, extracción por solvente y otros procesos. Entonces se divide el flujo en dos partes, ¿no es cierto? Eso es lo principal. ¿Ya? Todo esto entonces va a quedar la grabación en Drive. Los otros documentos que hemos visto los subo de inmediato a Reco y empiecen a avanzar desde ahora, porque no crean que esto es tan rápido de resolver. No es difícil, no es difícil, pero si ustedes van a estar las últimas 2 semanas haciendo esto, se les va a hacer difícil, ¿ya? Porque es laborioso, no es difícil, pero requiere tiempo. Empiecen a trabajar desde ahora, máximo 4 integrantes por grupo, y todas las indicaciones yo las dejo en Reco, en un ratito más. ¿Ya? Eso sería entonces. ¿Alguna consulta, duda, inquietud, algo? Igual después si van surgiendo dudas y consultas las vamos aclarando y las vamos mirando, ¿ya? Solamente hoy día quería presentarles, digamos, el proyecto que ustedes tienen que presentar a fin de semestre, en noviembre. No por mi parte, profe. Ya, Cristian, gracias. Bueno, entonces estaríamos Profesor. por... Sí, dime, Antonita. Es que yo necesito conversar con usted, si es que puede, después que termine la clase. Ya, entonces me quedo con Antonita y los demás nos vemos la próxima clase, es decir, el próximo lunes a las 10 de la mañana. Chao, profe. Chao, que estén bien.